Podemos dar inicio. Muy buenas tardes. A nombre de la SPE Capítulo Ecuador y su directorio, quiero darles la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy, en el cual vamos a tratar un tema que creo que es de gran relevancia para nuestra industria, como es la Ley para Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica. Es una ley que lleva ya más de 1 año y medio de vigencia, ha tenido sus regulaciones y es una ley que en definitiva se basa en pilares que creo que son de entendimiento y de comprensión de nuestra industria y cuya difusión aporta al mejor desempeño de nuestras empresas, de nuestra sociedad y de la región amazónica. Rescatando un poco los pilares de esta ley, tiende al desarrollo humano, al respeto de los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad, el desarrollo sostenible, el derecho a la educación en todos los niveles, el patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad, que tiende a promocionar un modelo socioeconómico, cultural y ambiental sostenible. Vamos a esperar un minutico que la En licenciada... materia hidro... Okay. Tuvo un momento de desconexión, licenciada. Qué Unos pena, segundos. ¿dónde se cortó? ¿Me Una breve... escuchan ahora? Sí, ahora vemos, sí, te escuchamos bien. Qué pena, hay un ruido de background. En todo caso, para retomar el tema, es un tema de gran relevancia para nuestra industria y creo que la comprensión adecuada del contenido de esta ley, cuáles son las implicaciones para nuestra industria y para la región amazónica y cuáles son aquellos derechos que mutuamente las compañías y las nacionalidades tienen en base a esta ley, es de suma relevancia. Y para el efecto, nos acompaña el día de hoy Ricardo Velasco. Ricardo es asociado senior de la firma Pérez Bustamante y Ponce. Él tiene una amplia trayectoria profesional, empezando como abogado supervisor de litigios en la Procuraduría General del Estado del 2008 al 2015. Se ha desempeñado como director nacional de recursos humanos de la Procuraduría General del Estado en el área de derechos humanos desde el 2015 al 2018. En ese ámbito, como director nacional de derechos humanos, representó y fue agente principal del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante los comités de Organización de Naciones Unidas. Además, se ha desempeñado como subprocurador general del Estado, de la Procuraduría General del Estado, en el año 2018. Ha sido director del área procesal de Paz Horowitz Abogados, del 2018 al 2019, y actualmente es abogado senior de la firma Pérez Bustamante y Ponce. Ricardo, bienvenido. El propósito del día de hoy es abordar este tema que ha despertado mucha interés de parte de nuestra industria. Creo que todos quienes hacemos el sector queremos aportar, y de hecho lo hacemos de manera significativa, a la región amazónica, y definitivamente el cumplimiento de la ley es una obligación, y su entendimiento es necesario tanto para cubrir las obligaciones que como corporaciones tenemos, como para ese aporte y ese compromiso de sostenibilidad que todos hemos emprendido en aras de un mejor futuro para esa región que tanto aporta a nuestro país. Así que sin más, quiero darte la bienvenida y que nos empieces a explicar de esta ley y naturalmente al final despejar algunas preguntas que seguro surgirán en el transcurso de la presentación. Adelante, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, María Augusta. Qué gusto, y agradezco también la oportunidad que se me ha brindado por parte de SPE Capítulo Ecuador para hablar de este tema que es sumamente interesante. Como tú comentaste, yo tuve la oportunidad de representar al país ante la Comisión y Corte Interamericana, precisamente en procesos de pueblos y nacionalidades indígenas que tienen una vinculación directa con el sector hidrocarburífero. Pero igual, también pude participar en los diversos comités de Naciones Unidas en donde se trataban temas específicos. Ahora, ¿por qué es importante esta ley? Hay que entender que la ley nace de una disposición de la Constitución. Voy a compartir una presentación para que esto sea un poco más dinámico. Hay mucha información sobre esto, pero me gustaría tal vez un poco compartirles algunos temas que son importantes, ¿sí? ¿Me pueden confirmar si es que la presentación se ve en este momento? Sí, Ricardo, la vemos. Gracias. Perfecto. Y lo primero que debemos entender es que
Esta obligación de tener una ley que regule la circunscripción territorial especial de la Amazonía nace de una disposición constitucional que está en el artículo 250, que luego fue regulada también por el Código Orgánico Territorial de Autonomía y Descentralización. Pero particularmente en el año 2018 se creó justamente la ley esta ley que promueve el desarrollo de la circunscripción territorial amazónica. ¿Y por qué esto es importante? Esta ley que se denominó Ley para la Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica, lo que buscaba era precisamente generar algunos espacios de protección y generar algunos espacios de desarrollo para esta zona específica que contiene la circunscripción territorial amazónica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, precisamente yo creo que una de las cosas más que tenemos que analizar de mejor manera es, y me preguntan mucho, es cuál es el ámbito de aplicación de esta ley y qué es lo que busca proteger. Lo primero que debemos entender es que independientemente de la industria en la que estemos, ahora estamos hablando de industria hidrocarburífera, pero independientemente de la industria que está, esta ley lo que hace es regular todas las actividades que se realicen, actividades económicas, actividades extractivas, que se realicen en esta zona de impacto. Me han preguntado varias veces qué incluye la circunscripción territorial especial amazónica. Y de acuerdo a la ley, esta incluye las provincias de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La otra pregunta que es importante es que esta ley también abarca con un espectro de protección a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y obliga tanto a instituciones públicas como a personas privadas, personas naturales o jurídicas, que desarrollen actividades dentro de esta circunscripción territorial. Entonces, aquí uno de los primeros puntos que debemos entender. Esta ley no es una ley enfocada solamente a pueblos y nacionalidades indígenas, sino lo que busca es proteger a toda la zona. Como ustedes bien conocen, en la zona tenemos pueblos y nacionalidades, por ejemplo, por supuesto, pero también tenemos residentes, colonos y personas que habitan en ese sector y que también están amparados o protegidos por las disposiciones de esta norma. ¿Cuál es el objeto de la ley? Lo primero es crear un instrumento que priorice el manejo de los recursos y la organización de las actividades dentro de este sector. La idea, lo que buscaba esta norma era justamente generar una planificación y políticas que orienten al desarrollo del sector. Esto nace también de obligaciones internacionales que tiene el país a partir de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como por ejemplo el de Sarayaco. ¿Qué es lo que buscó el legislador en su momento? Lo que buscó es que en estos sectores dentro de la circunscripción territorial especial amazónica hay diversas actividades económicas, prioritariamente actividades económicas de índole extractivo. Y la idea de esta ley era precisamente generar una suerte de focalización de los beneficios para que sean los habitantes de esa zona los que puedan beneficiarse de precisamente las actividades que se generen, es decir, priorizar que, por ejemplo, las contrataciones sean de personas del sector, que los proveedores sean personas del sector, que los productos nazcan del sector y así generar un foco de desarrollo para la zona. ¿Cuáles son los ejes que busca la ley precisamente o que esboza la ley justamente para generar esta protección? Tienen 4 aspectos, digamos, de manera general, ¿sí? Tenemos primero aspectos sociales, y esto implica garantizar educación a la población, acceso a salud, viviendas, servicios públicos. Claro, esta es una obligación más para el sector público, ¿no? Esta es una obligación más estatal, pero que ya vamos a ver más adelante está de cierta manera correlacionada con las empresas privadas. Luego vienen los aspectos económicos y productivos. Y aquí sí, aquí empieza el análisis que debemos hacer de qué manera yo como actividad privada o como organización privada puedo involucrarme o debo más que puedo involucrarme en este tipo de aspectos económicos, ¿sí? Lo que se busca de acuerdo a la ley es 3 cosas. Primero, minimizar impactos negativos, ¿sí? Generar un desarrollo económico en el territorio y utilizar tecnologías limpias para que permitan, obviamente, un impacto menor en temas ambientales, ¿no? Luego tenemos aspectos culturales también. Estos aspectos culturales, una vez más,
tienen una suerte de incidencia mixta entre el sector público y el sector privado. Lo que buscan es obviamente promover el desarrollo de la expresión cultural de los residentes. Está muy enfocado también a pueblos y nacionalidades indígenas, el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural y el desarrollo de la interculturalidad diversa de todos los residentes del sector. Y finalmente, pues obviamente, como no puede ser de otra manera, también la ley contempla aspectos ambientales y, digamos, esto en concordancia con lo que establece el Código Orgánico del Ambiente y las normas ya regulatorias ambientales como tal, que generan obviamente una obligación a las compañías que operen en el sector a tener estándares de protección a la biodiversidad y obviamente a la protección de la naturaleza en el territorio amazónico. Ahora, algo que es muy importante que debemos ya entrando en materia, y me preguntan mucho es, ok, yo como empresa privada, como empresa hidrocarburífera, que estoy en el sector, ¿qué obligaciones tengo? Y aquí es importante hacer un análisis. La ley, como bien lo dije, data del año 2018, fue publicada en marzo del 2018, pero su reglamento recién entró en vigor 3 años después. Entró en vigor en marzo del 2021. Y esto generó una suerte de particularidad, porque si bien la ley ya desde su vigencia en el año 2018 ya otorgaba obligaciones y derechos, obligaciones a los proveedores, digamos, a las empresas que operan en el sector y derechos a los pueblos y nacionalidades y residentes del sector, ha sido, digamos, un poco complicado la aplicación de esta ley. Un poco durante los primeros años, uno de los reclamos que tenían muchos residentes es que esta era una suerte de letra muerta, porque más allá de la redacción muy protectora de la ley, pues no se la aplicaba de una manera, pues, digamos, muy efectiva. En marzo del 2021 se emite el reglamento de la ley, un reglamento que de alguna manera genera un poco o desarrolla de alguna manera cómo se deberá aplicar la ley, pero nuevamente a partir de marzo del 2021 digamos, ya existe completamente la normativa para hacerla. Ahora, muchas veces me preguntan, y ya voy a ir más adelante, pero me preguntan cuál es el nivel de obligación que tengo yo como empresa privada e hidrocarburífera en cumplir la ley. Bueno, para comenzar, la ley se la tiene que cumplir simplemente por ser ley. Empecemos por ahí, eso es muy importante. Pero ya vamos a ver más adelante cuáles son las obligaciones puntuales que tengo y por qué como industria hidrocarburífera me conviene, resulta favorable el que yo pueda cumplir con esto. Entonces, voy un poco a explicar cuáles son los catálogos de obligaciones que son imputables al sector privado y de qué manera, digamos, yo como industria hidrocarburífera lo debo aplicar en mis prácticas comunes. ¿Sí? Como lo dije anteriormente, existe un catálogo de derechos relacionado al acceso a recursos naturales, empleo, salud, educación y contratación de servicios. Esos son los ejes principales de los derechos que te protege la ley. Obviamente el acceso a recursos naturales tiene que ver con garantizar a todos los residentes de la circunscripción territorial amazónica que puedan tener acceso a sus propias tierras y a sus propios modos de vida como han mantenido ancestralmente. Luego, el empleo, y ahí es donde viene uno de los ejes más importantes de las obligaciones que tenemos. Salud está mucho más enfocado hacia la obligación del Estado de otorgar espacios de protección y hospitales y atención médica, pero también está enfocado a la obligación que tiene la industria de, pues, tener prácticas y políticas de manejo ambiental, de protección de manejo ambiental y obviamente que no afecten la salud de los residentes. Educación, nuevamente, eso es una obligación estatal. Contratación de bienes y servicios. Entonces, yo voy a enfocarme un poco, le voy a dar un poco más de peso a estas dos principales obligaciones que nos corresponderían como industria privada petrolera. La una es, obviamente, el desarrollo de empleo, ¿sí? o el derecho a acceso al empleo preferente, como establece la ley, y la segunda es la contratación de bienes y servicios. Cuando vamos al artículo 3, literal E de la ley, esta norma dice puntualmente, y solo esta parte voy a leerla, digamos, de manera literal porque es muy específica. Y dice, los residentes de la circunscripción tendrán que ser considerados de manera preferente para la contratación o concurso público de méritos y oposición, tanto en el sector público como en el sector privado. Y además gozarán de derecho preferente a accesos
al acceso a recursos naturales, actividades ambientales y provisión de servicios. Y aquí establecen un estándar que también es importante y es que se deben establecer acciones afirmativas para garantizar el cumplimiento de este principio. Más adelante voy a referirme a lo que son las acciones afirmativas porque también me preguntan recurrentemente, ¿sí? Pero quiero llegar a la obligación principal que tiene que ver con el derecho preferente. Esta obligación está en el artículo 41 de la ley. ¿Y qué me dice la ley y qué debo cumplir yo como operador económico que estoy ubicado o que mis actividades están ubicadas en la circunscripción territorial especial amazónica? Como lo dije anteriormente, esta circunscripción compete a estas provincias que cité anteriormente, a todo el sector de estas, a toda la región o territorio de estas provincias. Lo que la ley me dice es que tanto las empresas públicas, así como las privadas, sean nacionales o extranjeras, que tengan o realicen actividades en la jurisdicción de la circunscripción territorial amazónica, deben contratar a los residentes de la misma en un porcentaje no menor al 70% de las ejecuciones de las actividades dentro de la circunscripción. Ahora, ¿cuál es el primer estándar que tengo yo entonces como industria? Yo tengo, de acuerdo a esta disposición, que tener en mi personal al menos el 70% de residentes del sector. No me dice de pueblos y nacionalidades, me dice de residentes. Ya más adelante voy a explicarles qué se entiende por residentes y además hay otra norma que sí establece un porcentaje específico para pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, recapitulando, la primera obligación que yo tengo como industria es que yo tengo la obligación de que mi personal sea al menos en un 70% residente de la circunscripción. ¿Cuál es la excepción? Que no exista mano de obra calificada requerida dentro de la circunscripción. Voy a dar un ejemplo, si yo necesito pues un especialista en una materia, un ingeniero geólogo para algo muy puntual, obviamente tendría que yo hacer la búsqueda en el sector y si es que en el sector no encuentro una mano de obra calificada o una persona que tenga la especialización que yo necesito, entonces yo puedo cumplir. Ahora, muchos de ustedes me preguntarán, oye, pero es que por la delicadeza y por el tecnicismo de la industria, yo necesito personal muy capacitado en ciertas ramas. Por supuesto, este personal calificado entra en la excepción que acabo de leer. Yo lo que tengo que demostrar es que cubre el 70% al menos, salvo que un porcentaje alto de mi personal pues sea un personal muy específico para esto. Por ejemplo, si es que yo hablo de personal operativo como tal, digamos, un recepcionista, una secretaria, un auxiliar de servicios, o digamos, tareas que indiscutiblemente podemos conseguirlas dentro del sector, no estaría en la excepción, ¿sí? Para que yo pueda acogerme a esta excepción, tengo que demostrar que esos espacios que no estoy ocupando con residentes de la zona, pues tienen un nivel de capacitación o de especialidad técnica que no puedo conseguirla en el sector. ¿Ok? Ahora bien, respecto a pueblos y nacionalidades, la ley me contempla otro estándar. Y está en el artículo 42 de la ley. Lo que dice la norma es que todas las entidades de carácter privado, todas las empresas privadas que tengan más de 25 empleados, tienen la obligación de contratar a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas mediante acciones afirmativas. Tengo que darles estas acciones afirmativas y ya voy a explicar un poco más adelante en los procesos de contratación o en las licitaciones que yo realice para contratar personal. Y el estándar que me establece esta norma es que tengo que tener un avance progresivo hasta llegar a un mínimo del 10% del total de mis servidores. Esta norma es parecida a la que ya está en la ley también, por ejemplo, relacionada con personas con capacidades limitadas, en donde la ley también me establece que tengo que tener un porcentaje mínimo. En este caso, lo que la norma me dice es que todas las empresas privadas que tengan actividades dentro de la circunscripción especial territorial especial amazónica y que tengan más de 25 empleados bajo nómina, deben contar con al menos un 10% del universo
trabajadores con personal que sea perteneciente a pueblos y nacionalidades indígenas. Ahora bien, la disposición transitoria quinta de la ley también me genera una obligación que es importante. Y lo que me dice, voy a publicarlo aquí, y lo que me dice es que en todos los procesos de compra, adquisición, contratación de obras, bienes o servicios dentro de la circunscripción territorial, se deben aplicar acciones afirmativas para productores y proveedores locales residentes amazónicos. ¿Qué se entiende por acciones afirmativas? Nuestra ley no lo desarrolla, en nuestra normativa no hay una explicación puntual, pero lo que se entiende bajo los estándares interamericanos e internacionales de protección es que una acción afirmativa es aquella que genera una preferencia para un determinado grupo o para una determinada persona que tradicionalmente ha sido discriminada o que ha tenido una posición, digamos, menor, por así decirlo, o en una posición de desigualdad. Entonces, no existe un estándar, digamos, una explicación como tal de que es una acción afirmativa, pero, por ejemplo, estas pueden traducirse en establecimiento de puntos adicionales en la calificación que sea en un concurso para contratar a un proveedor, por ejemplo. En donde yo digo, por ejemplo, si el proveedor es residente del sector, entonces yo le voy a dar 5 puntos adicionales. O si el proveedor me va a utilizar materia prima del sector, entonces yo le doy 5 puntos más o 5 puntos adicionales. Entonces se entiende que la acción afirmativa es un beneficio que se genera a un determinado grupo de personas. En este caso, ¿a qué determinado grupo de personas debo otorgar? A los residentes amazónicos, ¿sí? De igual manera, la disposición transitoria quinta de la ley señala que al menos el 70%, al menos el 70% de servicios y o mano de obra tiene que pertenecer a la jurisdicción específica en la que se ejecute la contratación. Y este es otro punto que es sumamente importante. A ver, la ley genera estos beneficios de manera general a toda la circunscripción territorial amazónica, que comprende pues todas las provincias que cité al inicio de esta presentación. Pero luego la transitoria dice que respecto al 70% de contratación de servicios y mano de obra, yo debo aplicarla a la jurisdicción específica en donde se va a ejecutar la contratación. Entonces, si el lugar donde voy a aplicar la contratación es en Zamora Chinchipe, yo tengo que contratar al menos un 70% de servicios o mano de obra de esa jurisdicción específica. La otra vez me hicieron una pregunta, me dijeron, a ver, ¿y qué pasa si yo no tengo en esa área específica, no tengo el 70, no tengo no existe la cantidad de personas que yo necesito contratar o el servicio que necesito contratar? Pues obviamente yo una vez que busqué en ese sector como tal, voy ampliando mi espectro empezando por la jurisdicción específica y luego le voy ampliando al resto de jurisdicciones dentro de toda la circunscripción especial territorial amazónica. Entonces, yo tengo que tratar de contratar en la medida de lo posible y cuando exista mano de obra o proveedor de servicios especializados en mi zona específica, y si es que no la hay, voy ampliándola hasta terminar con toda la circunscripción territorial. Y solo si es que en toda la circunscripción territorial no tengo mano de obra específica o proveedor de servicios que me pueda cumplir, entonces puedo extenderme a, digamos, un proveedor o a contratación de personas de fuera de la circunscripción. Esto es muy importante. ¿Cómo plasmo esto? ¿Cómo plasmo esto? La misma norma dice, las empresas privadas que contraten con el Estado, es decir, todos los concesionarios, toda persona que tenga algún tipo de relación contractual con el Estado, tienen que cumplir con lo señalado en el artículo 41 en el porcentaje establecido en esta disposición. Digamos, el 41 es el que hablé antes, el que leí antes del derecho preferente y en la disposición transitoria quinta, y este requisito tiene que constar de manera explícita y obligatoria en los contratos. Aquí otro paréntesis. Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a hacer una licitación para un proveedor, por ejemplo,
del servicio de catering o del servicio de limpieza. ¿Ok? Entonces, ¿dónde nace mi obligación? En que yo, en los términos de referencia, tengo que ya plasmar en la convocatoria esto. Me hicieron una pregunta el otro día. Me dijeron, entonces, yo debería generar que las convocatorias sean exclusivamente para proveedores de la zona. No existe una obligación que me pida eso. ¿Sí? O sea, no debe ser específica, o perdón dicho, no debe ser cerrada para los proveedores de la zona, pero debe contemplar en los términos de referencia acciones afirmativas y sobre todo yo internamente, yo, mi empresa particular, tengo que estar seguro que estoy cumpliendo con el 70%. Entonces, si yo ya cumplí con mi 70% de mano de obra y de proveedores de servicios, yo tranquilamente ya tengo la libertad de ese otro 30% contratar por fuera sin perjuicio de que sea de cualquier lugar el proveedor o la mano de obra. Si es que no cumplo, tengo que buscar que todos mis trabajadores y mis proveedores lleguen a ese porcentaje, también respetando el 10% de pueblos y nacionalidades indígenas que dije anteriormente. ¿Y cómo lo plasmo? Pues precisamente en los términos de referencia y luego lo traslado al texto de los contratos. Ahora, me van a preguntar, esto también es algo que pasa muy a menudo. Oye, ¿y qué pasa si es que no existe un proveedor que me cumpla con esto? Yo tengo que demostrar ante las autoridades que yo hice convocatorias a licitaciones en donde efectivamente generé acciones afirmativas y efectivamente generé espacios de preferencia para contratar y que si no cumplo con el 70% es porque efectivamente no existe un proveedor que pueda cumplir con esto. Si yo necesito un servicio especializado, por ejemplo, voy a contratar un proveedor para un servicio especializado y no encuentro en la zona a alguien que me dé algún proveedor residente en la zona que me pueda prestar este servicio, pues entonces indiscutiblemente yo estoy exonerado de esa obligación. Ahora, ¿qué dice la norma sobre qué se considera residente? Y esto es muy importante, porque también existir esta confusión de que esta norma solo protege o le genera un beneficio exclusivo a pueblos y nacionalidades. De hecho, en alguna ocasión me dijeron, oye, entonces yo tengo que dar acciones afirmativas a pueblos y nacionalidades. No, o sea, digamos, sí, pero no solamente a ellos, sino a los residentes de toda la circunscripción. ¿Qué dice la norma? Se consideran residentes amazónicos las personas que pertenecen a los pueblos y nacionalidades amazónicas, aquellas personas que han nacido en la circunscripción y que no sean pueblos y nacionalidades, y aquellas que han residido por lo menos los últimos 6 años o por lo menos hayan estado empadronados en los últimos 3 procesos electorales en la circunscripción. ¿Sí? Entonces, con esto, pues obviamente, yo me aseguro de cubrir con mi obligación que me genera la norma. ¿Ok? Finalmente, quiero referirme muy brevemente a otras obligaciones que tiene el sector privado, que están también contempladas en la ley. Se refiere a la obligación de generar alianzas estratégicas entre instituciones públicas y privadas para el desarrollo del sector, inclusión de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, un fondo la creación de un fondo para el desarrollo sostenible, eso está en el artículo 60 de la ley, que establece que se debe asignar un porcentaje equivalente al 4% del precio de venta de cada barril de petróleo para que se extraiga, para utilizarlo o asignarlo dentro de la jurisdicción territorial, la creación de un fondo común y obviamente las obligaciones de índole tributarias que establece la norma relacionadas precisamente a el domicilio tributario de la compañía, el pago de patentes municipales y el pago de tributos e impuestos. Así como también la Administración Central Tributaria puede fijar el domicilio especial para efectos tributarios, esto con la finalidad de que, pues, obviamente todas las obligaciones o digamos los tributos que se paguen puedan ser trasladados luego por el Estado a la jurisdicción territorial. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de empresas privadas que tienen contratos o concesiones de exploración de recursos hidrocarburíferos, existen ciertas reglas como la declaración de impuestos específicos para la circunscripción territorial, como lo dije antes, el impuesto de patentes municipales y metropolitanos y el domicilio tributario preferente que lo señalé anteriormente. Con esto termino. El reglamento establece ciertos estándares también
se refieren a desarrollo sostenible, a la calificación de mano de obra, eso está en el artículo 28 del reglamento, pero nuevamente sujeto al cumplimiento del porcentaje del 70% y la administración del fondo común que me referí anteriormente. Con esto, básicamente, estas son, digamos, a grosso modo, las obligaciones que tenemos. He querido hacer una explicación sucinta sobre estas obligaciones. Quiero terminar con una explicación muy puntual. Para las empresas hidrocarburíferas es una obligación, no es una opción, es una obligación el cumplir con los estándares que están en esta norma. Como dije anteriormente, desde la creación de esta ley en el año 2018, esta norma no ha sido aplicada mayoritariamente por las empresas, pero sí es algo que ahora tanto los pueblos y nacionalidades indígenas, los residentes de la circunscripción territorial, así como actores políticos vinculados al sector, están ahora ya presionando sobre esto. Entonces, yo decía al principio, ¿por qué es conveniente para la industria aplicar estas disposiciones? Porque ya, por efectos de esta disposición, hemos visto, por ejemplo, en ciertas ocasiones que existen ciertos conflictos con pueblos, con colectivos, que pues justamente están reclamando esto. Muchas veces nosotros ya tenemos contratos tipo que los hemos venido manteniendo por muchos años, pero ya existen ciertos sectores que nos dicen, oigan, hay que cumplir con la norma, ¿por qué no se está cumpliendo? Entonces, ¿qué recomendación doy yo? Pues obviamente nosotros tenemos la libertad de hacer nuestros concursos y eso es bien importante. Nuestros procesos de concurso no están supeditados a una norma. Es decir, yo no tengo que limitar mis procesos, mis pliegos de licitación o mis estándares internacionales de contratación a la ley, o, digamos, a una especificación como tal. Yo puedo cumplir con mis procesos licitatorios en la forma en la que están establecidas en mis políticas internas. Lo que debo asegurarme es que en mis pliegos estén incorporadas estas acciones afirmativas y que yo cumpla con el porcentaje que esté en la norma. Ahora, ¿eso quiere decir que yo tengo que conformarme con cualquier servicio que puedan darme en la zona? No. Yo puedo establecer mis estándares de calidad y mis estándares de servicio y, por supuesto, los proveedores con acceso preferente tendrán que acogerse a esos estándares. Estándares que, por supuesto, deben ser, no pueden ser exagerados, por supuesto, pero que digamos, de cierta manera deben asegurarme y garantizarme el que voy a tener un servicio de primera orden y de calidad. ¿Cómo evito yo tener alguna suerte de sanción o alguna suerte de implicación social, política o jurídica por no cumplir? Obviamente con demostrar que yo he convocado los concursos y obviamente si es que existe un proveedor que cumple con los estándares, pues obviamente ellos tendrán este derecho preferente de ser mi proveedor y si no lo hacen, yo puedo demostrar que he buscado y que no tengo un proveedor que me cumpla con eso. Esta norma lo que busca es desarrollo del sector. Lo que no busca y lo que todos tenemos que trabajar para que esto no pase es que por efectos de esta protección legal, pues obviamente yo pueda conformarme con proveedores que no cumplan o con trabajadores que no cumplan con mis estándares mínimos. Los estándares se deben mantener, el estándar de calidad se debe mantener, pero yo tengo que darle preferencia y acceso preferente a pueblos y nacionalidades, así como a residentes del sector. Con eso creo que he hecho una explicación muy sucinta del tema y estoy abierto si es que existe alguna pregunta. Muchas gracias, Ricardo. De hecho, hay muchas inquietudes y algunas de las preguntas que se han hecho es, estos porcentajes de contratación, tanto de mano de obra como de proveedores locales, ¿hay una curva progresiva en que las compañías tienen que cumplir o el porcentaje, que aunque la ley nació en el 2018, el reglamento surgió mucho después? Naturalmente es un ajuste que las compañías seguramente tuvieron que hacer y tienen que hacer para llegar a ese porcentaje. ¿Hay algún tiempo o definitivamente es un tema que se tiene que cumplir a rajatabla desde el 2018 o desde la expedición del reglamento? Es una excelente pregunta. A ver, lo cierto es que hasta el momento la aplicación de esta ley no ha sido tan rápida y no ha sido tan efectiva. Y entre otras cosas por efectos de la falta del reglamento. Ahora, la ley no me puede exigir que yo ahora, digamos, por un efecto material de la aplicación de la ley, no es que yo ahora tengo que terminar todos mis contratos para cumplir con lo que está en la ley. Yo tengo obligaciones contractuales previamente adquiridas que no las puedo romper, ¿ya? Y en mi experiencia en el tratamiento con pueblos y nacionalidades y con residentes, es algo que ha sido entendido. O sea, de cierta manera,
Existen excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría de los actores residentes de la zona entienden que existen, digamos, contratos que venían celebrados desde antes de la aplicación de la ley y que obviamente las empresas no pueden ahora desconocer porque eso generaría problemas jurídicos, digamos, perniciosos para las compañías. Lo que sí debemos nosotros entender es el porcentaje que la ley nos dice de aplicación progresiva es la del 10% de nuestro personal que sea de pueblos y nacionalidades indígenas. La norma no dice cuánto. La norma lo que dice desde el 2018 es que yo tengo que propender a que al menos el 10%, si tengo más de 25 personas en nómina, que al menos el 10% progresivamente, hasta llegar al 10%, sea un miembro de un pueblo o nacionalidad indígena. Entonces, en la práctica, hasta ahora no he visto yo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de personas con capacidades limitadas, que el Estado haya sancionado a alguna compañía o el Ministerio de Trabajo haya sancionado a una compañía por no contar con ese 10%. Porque obviamente es un tema progresivo. La recomendación que haría yo a las empresas es que empiecen a, digamos, buscar este tipo de contrataciones para cumplir con ese estándar del 10%. Me refiero al 10% de pueblos y nacionalidades. Respecto al 70% de proveedores y servicios, de igual manera, no hay un tiempo, no hay un límite, no hay un deadline, por así decirlo, pero sí tengo que al menos yo demostrar que lo estoy haciendo. A ver, si yo ya tenía contratado un proveedor y tengo un contrato por 5 años que lo firmé en el 2017, pues todavía tengo que continuar con ese proveedor y nadie podrá decirme, oye, tú no estás cumpliendo. Pero, por ejemplo, si yo tengo ahora, eh, la necesidad de contratar, en mi contratación actual sí tengo que al menos demostrar en mis términos de referencia, en mis pliegos, en mis requisitos de contratación, en la aplicación de la ley. Ojo que la ley me exige dos cosas, que en los términos de referencia y luego en los contratos se determine esto. ¿Y por qué es importante los contratos? Tal vez esto no lo expliqué bien. Cuando yo ya firmo con un proveedor, ¿sí? Digamos que finalmente firmo con un proveedor que no es residente de la zona, es una compañía de otro sector. Pero en el contrato con ese proveedor yo le tengo que obligar que al menos el 70% de su personal tiene que ser de la zona. Es una obligación contractual que el proveedor debe tener. Entonces, si yo contrato una empresa, no sé, de limpieza, se me ocurre. Yo hago una licitación para una empresa de limpieza y supongamos que ni en mi jurisdicción específica territorial ni en toda la jurisdicción especial amazónica hay una empresa que pueda cumplir con ese servicio. Entonces yo le contraté a un tercero. Ese tercero tiene que asegurarme contractualmente que al menos el 70% de su personal será residente de la zona. Por eso es tan importante que en los pliegos de contratación previo a la firma del contrato yo ya establezca esta obligatoriedad. Muy amplia tu respuesta. Definitivamente es un tema que creo que es progresivo, sin duda alguna. Demostrar el cumplimiento es una necesidad porque es un mandato legal y definitivamente creo que todas las compañías estamos comprometidas en avanzar, promover el desarrollo de la zona, que creo que ha sido característico más allá de la ley, sino por el compromiso en sí que cada una de nosotros hemos asumido. Te pregunto una cosa, ¿quién es el órgano de control de cumplimiento? Porque naturalmente todo el mundo habla de la exigencia de cumplir con la ley, sin embargo, hay muchos actores involucrados. ¿Quién es el autor oficial de este control de acuerdo a la ley? Es bien curioso porque justamente una de las razones por las que no hay hasta el momento o por lo que no ha habido, digamos, una aplicación como tal de la ley y por lo que todavía no existen acciones directas para la obligación, es justamente porque lo que establecía la ley es que se forme un Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Y a través de este consejo se asignan los fondos, se determinan quiénes son las personas que conforman este consejo, quiénes van a ser, digamos, este consejo incluso tiene que elaborar una propuesta a la Autoridad Nacional del Trabajo para la aplicación del principio de empleo preferente, así como las acciones afirmativas, pero lamentablemente nada de esto todavía está en firme. Entonces, eso es algo que genera que, digamos, hasta el momento no tengamos de una manera muy rígida la aplicación de esta ley. Y esto es importante. El reglamento que fue publicado en el registro oficial en marzo del año 2021,
determinó en su disposición transitoria que en el plazo de 90 días desde la promulgación del reglamento, el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica tiene que aprobar su reglamento de funcionamiento. O sea, todavía ni siquiera tienen este reglamento de funcionamiento. Y luego en 90 días tendrá que generar, obviamente, sus estándares de norma técnica de derecho de empleo preferente, de turismo, de contratación y todo lo demás. Entonces, es este Consejo de Planificación y Desarrollo de la circunscripción el que tiene que aplicar, pero que hasta la fecha todavía no está debidamente conformado, y es por eso que hasta ahora no tenemos o no hemos visto casos en donde ya pues, nos golpeen la puerta y nos digan, oigan, señores, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo? Pero ¿por qué es importante? Y yo destaco eso de parte del SP, que capítulo Ecuador, que haga este conversatorio, y que creo que tendría que devenir en otros para un poco explicar. Porque el hecho de que no tengamos todavía esta autoridad no quiere decir que no la va a haber. Esto ya es un tema, digamos, que progresivamente va a avanzar. No nos olvidemos que obviamente el sector indígena ha adquirido mucha fuerza desde lo político. Actualmente la presidenta de la Asamblea pues es Pachacuti y es representante de pueblos y nacionalidades, y en su agenda y en la agenda de la Asamblea sí está el desarrollo de la aplicación de estas normas. Entonces, como industria tenemos que advertir que esto es algo que va a progresivamente ir avanzando, y por eso es que es tan oportuno que hagamos esto, que hagamos estas explicaciones, y que todas las preguntas que de esto nazcan, sigamos con conversatorios, pero sobre todo, que ya desde este momento empecemos a aplicar estas disposiciones. Hay casos de empresas de petroleras que ya han empezado a adecuar sus términos de referencia a los estándares de la ley, precisamente para los concursos. Y hay una cosa que es importante. Se le ha tenido un poco de recelo a este tipo de procesos, pensando que son un poco complicados o que no se va a cumplir, pero realmente si es que adecuamos bien nuestras políticas internas o internacionales a los estándares, he visto yo en mi experiencia que sí es posible, y que de hecho los resultados son muy favorables, incluso hasta para tener un buen relacionamiento con las comunidades. Hemos visto comunidades muy agradecidas por cumplir y muy comprometidas también con mejorar sus estándares de calidad para poder cumplir con esto. Entonces, yo pensaría que más bien es algo que debemos fomentarlo y aprovechar esta temporalidad que tenemos todavía para adecuar nuestros procedimientos. No, muchísimas gracias, Ricardo. Tú tocaste un tema que además ha sido objeto de algunas preguntas que estoy viendo ingresan por ahora, y es el tema de la cooperación. Creo que hay que desarrollar también a nivel local esa mano de obra calificada, hay que desarrollar proveedores calificados, porque uno de los temas que es muy propio de nuestra industria es el tema de mantener estándares de seguridad, de calidad, de HC, de sostenibilidad muy altos, en procura de la seguridad de las operaciones y de nuestro personal. Con lo cual, hay un tema que es crítico, y es el tema de la cooperación. Es un tema que no es unilateral, ni gobierno, ni empresa, ni comunidades. Creo que es un tema tripartito, en el cual, si no hay un esfuerzo mancomunado, conjunto, el esfuerzo va a ser vano si no se hace así. Y ese es uno de los temas en los que creo que todavía hay cuellos de botella, y esa es una de las preocupaciones que creo que tenemos todos como sector. Hay todavía mucho que hacer para poder tener un sistema que funcione en la práctica de una forma objetiva, que permitan controles adecuados, pero que también permita el acceso a esos recursos calificados que creo que tenemos todos que seguir promoviendo y fortaleciendo. Hay otras preguntas sobre las diferencias entre las acciones afirmativas y los derechos preferenciales. No sé si puedes explicar un poquito ese tema, Ricardo. Sí, y antes de responder, solo quiero pronunciarme muy brevemente sobre lo que acabas de decir, que es súper interesante. A ver, ese es un poco el problema que se genera cuando hay leyes que generan alguna protección para un determinado grupo específico de personas, pero que no contempló precisamente que existe una realidad y una problemática social interna que, por muy proteccionista que sea la ley, no se puede cumplir. O sea, sería irresponsable, por ejemplo, que una empresa decida contratar, por ejemplo, una persona residente para un área técnica para la cual no está calificada, simplemente para cumplir con el porcentaje, porque luego vienen temas de seguridad, vienen temas técnicos, vienen temas económicos que pueden generar perjuicios aún peores para el tema. Obviamente, dentro de la perspectiva de colaboración y cooperación, que es el eje fundamental de la ley y del reglamento, la idea es que, pues, progresivamente también personas del sector de la circunscripción vayan especializándose o puedan cumplir con esto, porque si no, realmente
y no lo digo en un sentido peyorativo, por supuesto, pero realmente lo que va a ocurrir es que pues, el porcentaje se va a cumplir solo en tareas no tan técnicas y más operativas. Pero esa es una realidad y la ley sí establece esa excepción. O sea, si yo necesito un personal para un caso específico que necesite una capacitación específica, pues tengo la excepción de la ley. Entonces, eso un poco conlleva a también el eje fundamental de la ley, que es el deber del Estado de otorgar educación a pueblos y nacionalidades y la cooperación, obviamente, que la industria puede tener con los pueblos y nacionalidades. Conozco de muchas empresas que, por ejemplo, sí han logrado acercarse de manera muy positiva con comunidades e inclusive han capacitado y han perfeccionado los conocimientos de muchos de sus miembros y esto ha generado, pues, obviamente que se cumplan los estándares. Ahora bien, acceso preferente y acciones afirmativas. El acceso preferente se refiere a que yo tengo que preferir o que tengo que darle al momento de seleccionar, tengo que darle prioridad a un residente versus un externo. ¿A qué quiero llegar? Si yo tengo dos personas para contratar con el mismo perfil, con las mismas capacidades, con las mismas condiciones y el uno es residente, indiscutiblemente le tengo que escoger al residente. ¿Sí? Eso es así de simple. ¿Cuáles son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son aquellas que, para comenzar, doctrinariamente deben ser temporales. ¿Por qué? Porque buscan proteger a un grupo de personas que ha estado en condición de desigualdad. Voy a dar un ejemplo. En el Estado, para la contratación de servidores públicos, en un momento dado, lo que hizo el gobierno es generar una obligatoriedad de acciones afirmativas para grupos específicos, especialmente pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afrodescendientes, montubios, personas discapacitadas, personas LGBTI, e inclusive en un momento dado se generaron también acciones afirmativas para ciertos puestos para mujeres. ¿Por qué razón? Porque cuando hacían la estadística veían que, pues obviamente, había un bajísimo porcentaje digamos, de personas LGBTI en acceso a puestos de trabajo o de mujeres versus hombres en un puesto de trabajo. Entonces, ahí lo que se hacía era, se generaba una acción afirmativa y se determinaba, por ejemplo, que si es que están dos personas participando en un concurso, un porcentaje mayor de puntuación se le debe otorgar al participante por cumplir con una condición, por ejemplo, que sea mujer, o que sea indígena, o que sea afrodescendiente, o miembro de un colectivo LGBTI. Entonces, las acciones afirmativas lo que hacen es darle una ventaja adicional a uno de estos miembros de estos colectivos versus los otros. Por ejemplo, yo saco mis términos de referencia y mis términos de referencia establezco que mi proveedor tiene que cumplir con el 70% de su personal de la zona, pero adicionalmente yo digo, por ejemplo, que si es que el proveedor es local de la zona, o sea, digamos, la persona jurídica que participa para el concurso de limpieza o de alimentación, por el hecho de ser una empresa domiciliada, residente de la zona o conformada por miembros residentes de la zona, va a tener 10 puntos más en la puntuación final, por ejemplo. Entonces yo hago la calificación económica, hago la calificación técnica, hago la calificación de la presentación y todo lo demás, y al final del puntaje, la una que es residente tiene 10 puntos más. Esa es, a grosso modo, la acción afirmativa. Muy claro, Ricardo. Tengo algunas preguntas específicas y creo que tiene que ver un poco con esta definición de los anillos específicos de la zona. Y me dice una persona, buenas tardes, en el caso de la residencia, ¿aplica también para una persona que vive en Pastaza y su trabajo es en Orellana o Sucumbíos porque a la final reside en una provincia amazónica o cómo se considera en ese caso? A ver, es una muy buena pregunta. A ver, lo que la ley hace justamente para aclarar esto es que hace una descripción general de qué se entiende por residente amazónico. Y el residente amazónico, de manera general, es una persona que pertenece a pueblo o nacionalidad amazónica, personas que su nacimiento fue en la circunscripción territorial amazónica o que han residido al menos los últimos 6 años en la zona o que están empadronados los últimos 3 procesos electorales en esa circunscripción. Luego, ¿qué entendemos o qué ámbito protege a la zona? Son las provincias de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora, Chinchipe, comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Ok? Entonces,
de manera general, este es el scope que debo cubrir. Ahora, ¿qué me dice la ley ya en la parte específica de contratación de mano de obra? Que yo tengo que priorizar al proveedor de la zona específica. Entonces, si es que yo estoy en Pastaza, tengo que priorizar de que mi proveedor sea residente de Pastaza. ¿Cómo abro el anillo? Por ejemplo, yo puedo hacer, este es un buen ejemplo para aplicar acciones afirmativas. Porque pueden haber, y esta pregunta deriva a una alternativa para la respuesta. Las acciones afirmativas no solo pueden darse entre personas que no sean residentes y personas residentes, porque incluso la acción afirmativa puede darse entre dos personas residentes, pero que la una sea, digamos, específica de la zona de influencia. Entonces, yo en mis términos de referencia puedo decir, o por ejemplo en mi programa de contratación de personal, puedo decir, a ver, yo estoy buscando una persona para que venga a trabajar para este puesto. Esta persona debe cumplir con estos requisitos. Si es que esta persona es residente y el trabajo va a ser en Pastaza, si es residente de Pastaza, tiene 10 puntos adicionales en la calificación. Y si es residente de otra zona de la circunscripción, tiene 5. Entonces, a los dos les doy una acción afirmativa, pero le doy prioridad al de la zona específica. Ahora, esto hay que manejarlo con cuidado porque siempre puede entenderse, siempre hay el tema de la sensibilidad, de la desigualdad y todo lo demás. Pero obviamente si la propia ley me dice que tengo que priorizar a la zona específica, aquí estoy rompiendo el estándar de desigualdad o discriminación al establecer una protección específica y un beneficio específico a alguien que necesita mayor protección. En este caso, lo que la norma busca es que el proveedor de esa zona específica puede estar en su misma zona y desarrollarse económicamente en su misma zona. Y solo si no hay, abro el anillo al resto de zonas. Ahora, respecto a las otras provincias, ya no hay discrepancia. O sea, si ya, no es que por la cercanía, sino si no es específica, todas por igual. Muy claro, Ricardo. Tengo otra pregunta que tiene que ver con las nacionalidades. Dice, ¿cuáles son considerados los soportes para justificar el porcentaje de pueblos y nacionalidades? Porque en el tema de la residencia es fácil, pero en cuanto a pueblos y nacionalidades, ¿cuál es el soporte documental que tendrían que tener? Me río porque a mí me hicieron esa pregunta. Y es una pregunta bien difícil. La persona que hizo la pregunta es muy inteligente y me puso el pie. ¿Por qué digo esto? Porque esa misma pregunta me hicieron en el Comité contra toda Discriminación Racial de Naciones Unidas, en una intervención que hice yo, y me preguntaron cómo el Ecuador define o registra a sus pueblos y nacionalidades. Y ahí la respuesta es bastante compleja, porque en algún momento el gobierno intentó tener un catastro o un registro de pueblos y nacionalidades, y de hecho lo existe. Pero ahí viene también el estándar interamericano de la libre determinación de los pueblos. Y es decir, al final del día, pues cualquier persona tiene, y cualquier, digamos, miembro de una comunidad indígena tiene la libertad de autoidentificarse. Esta pregunta es súper importante porque incluso en la aplicación de acciones afirmativas, muchas personas se autoidentificaban para tener este beneficio. Por eso creo que es muy inteligente la pregunta. Recordarán ustedes que cuando nos hicieron el censo en el año 2012, 2013, si mal no recuerdo, recordarán que cuando el censante les preguntaba cuál es su identidad racial, la que usted me diga. Yo me acuerdo que cuando me preguntaron, había, por ejemplo, blanco, mestizo, indígena, afrodescendiente. Y yo le digo, si yo le digo afrodescendiente, ¿qué pone? Me dio curiosidad. Me dijo, si usted se identifica como afrodescendiente, yo le pongo afrodescendiente. Entonces, es un poco complejo el tema de la autodeterminación. Sin embargo, por supuesto, yo creo que ya depende de la inteligencia nuestra al contratar, de que, por ejemplo, si yo quiero cumplir con el porcentaje de personas de pueblos y nacionalidades, esta persona me acredite ser miembro de una pueblo o nacionalidad. Ejemplo, si es que para comparar con el otro estándar de cumplimiento de mínimo. Cuando la ley me dice que yo tengo que contar o acreditar, tener un porcentaje, por ejemplo, de personas con capacidades disminuidas o como se los conoce vulgarmente como personas discapacitadas, yo le pedía el carnet del CONADIS, por ejemplo, ¿ya? Porque ese carnet acreditaba que la persona estaba registrada como discapacitada. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si venía una persona sin un ojo, que indiscutiblemente es una persona con una capacidad reducida, pero que no tiene el carnet? ¿No era discapacitado?
Entonces, la misma historia, o sea, si viene una persona que, por ejemplo, su lengua natal es quichua, que vive en una comunidad indígena, digamos, bastante obvio que es miembro de un pueblo o nacionalidad. Ya nosotros podemos establecer ciertos estándares o ciertas características internas para la comprobación a través de nuestro personal para determinar. Entonces, evidentemente, podemos pedir ciertos requisitos para acreditar si una persona forma parte de un pueblo o nacionalidad. La ley no te da ese requisito y no hay un catastro como tal, pero sí puedo buscar alguna forma de comprobación. Por ejemplo, pensando en el convenio 169 de la OIT. ¿Qué te dice el 169 de la OIT? Te dice que los pueblos y nacionalidades indígenas al menos deben tener representatividad. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que, no sé, que el dirigente del pueblo de nacionalidad acredite que forma parte de la comunidad o algo por el estilo. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos en no caer en un requisito que pueda entenderse sobredimensionado, pero ya son mecanismos que podemos pedirlos para efectos de eso. Es un tema ya interno. No, gracias, Ricardo. Creo que todas estas definiciones necesitan más claridad, como tú bien mencionas, y todavía hay especificidades por determinar a fin de que aplique de forma objetiva para todos también, ¿no? Porque hoy por hoy las interpretaciones varían y creo que es por eso sano entrar en el detalle de esta norma. Hay una de las preguntas que me hacen es, dice, ¿se conoce si va a ser puesta en vigencia la nueva normativa técnica de empleo preferente, toda vez que fue derogada la norma técnica 40 con la expedición del reglamento a la LSTA? A ver, muy buena pregunta, solo quiero mencionarme a lo anterior. Es tan importante lo que tú dices, María Gusta, particularmente lo relacionado a que no hay nada específico, y esto nace desde la misma Cosmovisión de Pueblos y Nacionalidades. Otra pregunta que me hicieron en el comité es, ok, defíname cómo es el catastro de los territorios de los pueblos y nacionalidades. ¿Sí? Por ejemplo, para efectos de la consulta previa y todo lo demás. Y también es una pregunta difícil, porque obviamente más allá de que existe un catastro, ¿cómo yo delimito puntualmente cuál es el territorio? Hasta esta línea es el territorio de este pueblo o nacionalidad, cuando tradicionalmente los pueblos y nacionalidades indígenas digamos, se mueven y no están ubicados en un solo sector. Y ahí venía, obviamente, toda esta corriente que decía, al final del día, el pueblo de nacionalidad es dueño de todo, porque siempre han estado ahí, por así decirlo. Entonces, esa ambigüedad siempre se da. Entonces, pero como nosotros no estamos aquí para calificarla, mi recomendación es que indiscutiblemente nosotros busquemos internamente mecanismos para asegurarnos que esta persona cumple con ese requisito. Ahora, voy al tema de la norma técnica. En teoría, la norma técnica tiene que salir ya, porque además el reglamento les da 90 días para que lo hagan. Entonces, 90 días desde el 21 de marzo, abril, mayo, junio. No cumplieron para junio. Entenderíamos que están por emitirla, porque esa norma es muy importante. Además, y la pregunta es muy importante porque esencialmente lo que puede ocurrir es que en la norma técnica, si el ministerio, por ejemplo, nos determine cuáles serían las acciones afirmativas. Lo ha hecho anteriormente. Te dice, por ejemplo, para tal sector se les tendrá que dar este porcentaje o este punto y todo lo demás. Eso podría ocurrir, lamentablemente todavía no se ha dado. Sí, yo creo que hay que estar atentos y vigilantes al desarrollo normativo que se haga, tener toda la claridad y transparencia y definitivamente que haya la difusión adecuada para que haya un entendimiento común de todos quienes formamos parte del sector y naturalmente de las comunidades también, porque creo que el entendimiento tiene que ser un poco mutuo para que las interpretaciones no sean distintas en los diferentes entes que conformamos la industria, el gobierno y la región, ¿no? Y yo siempre hago una recomendación ahí. Yo he tenido la oportunidad de participar dentro de nuestro derecho de participación social. He tenido la oportunidad de participar ante la Asamblea y ante los distintos órganos que pueden emitir normativas, presentando observaciones o presentando ideas justamente para desarrollos regulatorios o normativos. Y eso siempre es bueno. Entonces, tal vez desde la industria podríamos pensar en eso, en hacer propuestas nosotros, porque por ahí, y voy a especular, pero por ahí viene un funcionario público que se intentó inventar el agua tibia y nos pone unas acciones afirmativas, pero complicadísimas, de difícil cumplimiento, algunos estándares que sobrepasen, ya ha pasado, que sobrepasen la ley. Entonces es importante que nosotros digamos, mira, nosotros queremos colaborar, queremos cooperar, pero hagamos algo que sea ejecutable, que sea efectivo y que me permita cumplir. Si mañana la norma técnica me dice, ha pasado, en el plazo de 30 días tendrán que cumplir con el 70% de la contratación, nos mataron.
No, definitivamente. No, y yo creo que eso es en lo que se tiene que trabajar, Ricardo, porque dada la importancia del tema, creo que todos estamos comprometidos en el cumplimiento legal, pero siempre y cuando sea alcanzable, sea un proceso que sea objetivo y lo que tú decías, ¿no? Que no establezca metas que son ideales, pero lamentablemente no son aplicables en la práctica. En honor al tiempo tuyo, voy a hacer dos preguntas más y yo te comprometo a que nos acompañes en una siguiente charla porque las preguntas todavía continúan. Pero quiero abordar dos últimas preguntas. Una de ellas dice, en el caso de la residencia, dice, ¿qué condiciones establecen la residencia de las empresas prestadoras de servicios? ¿Empresas con sede en Quito y sucursales en Amazonía pueden ser consideradas residentes? Esa es una pregunta. Y luego te doy la otra. Importante, ahí, la residencia no opera para la empresa. La residencia opera para el proveedor de servicios y para la persona. Lo que dice la ley sobre la empresa es que ejerza actividades. Claro, porque, y es una muy buena pregunta, en alguna ocasión a alguien se le ocurrió la idea de que no, lo que pasa es que el domicilio en el SRI dice que está en Quito. Entonces no me aplica la ley, a pesar de que tengo mi bloque de operaciones en la Amazonía. No, si yo ejerzo actividades en la Amazonía, en la circunscripción, tengo que cumplir con la disposición porque estoy ahí, sin perjuicio de que mi domicilio o mis oficinas sean en Quito, a pesar de que la misma ley establece que progresivamente la administración tributaria tendrá que ir modificando el domicilio tributario de las compañías para que estén en el sector, de suerte que los impuestos que se generen por esa actividad se queden en el sector. Gracias, Ricardo. La última pregunta dice, ¿existen iniciativas gubernamentales con cámaras de comercio u otra entidad para un programa de desarrollo de proveedores comunitarios? Creo que todos estamos interesados en el desarrollo de proveedores comunitarios que cumplan con estándares, que tiendan a un fortalecimiento de las economías locales, y yo creo que eso va a redundar en beneficio mutuo. Sin embargo, creo que hace falta un poquito más de formalidad en el tema para que hayan interactores, digamos, autorizados y legítimos que permitan esto. Es una excelente pregunta y creo que más que pregunta, por respuestas no, más que pregunta es una excelente iniciativa que deberíamos tomar. A ver, yo soy vicepresidente de la Mesa de Relación con el Estado de la Cámara de Comercio Internacional y uno de los puntos que estamos tratando de desarrollar es justamente lograr que desde el sector privado podamos tener una mejor cercanía con el sector público, digamos, con miras a generar este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que, a ver, lamentablemente del Estado no ha nacido. Y más allá de que hoy la política es bastante más abierta hacia el sector público, si nosotros esperamos sentados tampoco va a pasar. O va a pasar de una manera muy lenta o tal vez no efectiva. Entonces, yo creo que eh, una actuación responsable sería indiscutiblemente que nosotros tengamos un proyecto, que nosotros digamos, oye, Estado, queremos nosotros proponer esto, queremos acercarnos a esto, estamos preocupados por la aplicación de la ley, estamos preocupados por la aplicación del reglamento y queremos nosotros acercarnos a hacer propuestas, no solo de aplicación, sino, por ejemplo, de estándares de desarrollo. ¿Qué más podemos participar? ¿De qué manera podemos ayudar? Eso nos va a generar que tengamos una mejor cercanía con los pueblos y nacionalidades y mejor cercanía también con nuestras autoridades de control para efectos de no tener problemas. De acuerdo, Ricardo. Yo creo que el tema de diálogo es vital. Con la emisión de la nueva norma técnica, yo creo que te vamos a hacer una nueva invitación para ir un poquito más en detalle sobre todas estas preguntas que quedaron en agenda. Creo que es un tema de mucha relevancia, que ha cobrado más protagonismo y que definitivamente creo que todo el sector está comprometido en cumplir, pero naturalmente creo que es importante que haya toda esta objetividad y toda esta comunicación que permitiría la instrumentación adecuada de esta ley. Yo les agradezco a todos los asistentes. Ricardo, es tu casa, bienvenido, muchísimas gracias por habernos acompañado y te comprometemos para una siguiente sesión y nos comprometemos con la audiencia a seguir tratando el tema, a dar las actualizaciones que se requieran para que podamos de alguna forma asegurar desde la SPE el conocimiento, la difusión y el entendimiento de una ley que sin duda ha cobrado más importancia y que todos estamos comprometidos en cumplir. Así que muchísimas gracias a todos, una feliz tarde, un buen fin de semana y a cuidarse, por favor. Muchas gracias, María Augusta. Qué gusto. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.